Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast donde analizamos y desglosamos las historias de las empresas y de los empresarios más relevantes y disruptivos de nuestros tiempos. Lo bueno, lo malo, lo regular, el chismecito fraudulento, pero también el chisme positivo. Pero hoy no es un día de chismes positivos. Hoy es un día de fraude, banda. Sí, hoy es un día de fraude. Hoy es un día de fraude. Yo soy Maca Riva. Y yo soy Rosa Laura López y los esperamos todos los martes en todas las plataformas de streaming. Y en YouTube. Acuérdense de suscribirse, de compartir, de dejarnos sus reseñas. Y hoy vamos a hablar de nuestra primera mujer fraudulenta. Segunda mujer en el podcast, primera mujer fraudulenta. Sí. No es tan común ver casos de mujeres que hacen fraudes y menos de esta magnitud. Sí, son menos las mujeres que hacen fraudes. Y menos del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del caso de Theranos y nuestro personaje principal es Elizabeth Holmes. Y yo me voy a sentar a gusto aquí en mi silla a gozar este capítulo y a opinar porque Rosa Laura va a llevar la batuta. Quiero que me cuentes todo. Sí, o sea, este es otro capítulo como el pasado que les contamos, que cambiamos un poquito la dinámica para ver qué opinan y que nos den retroalimentación, a ver si les gusta o no, en donde en este caso yo hice la investigación, no le platiqué nada a Maca antes, o sea, Maca viene en ceros. Obviamente conoces la historia. A ver, conozco el caso, vi la serie, pero la verdad que fue hace mucho tiempo. Entonces ya no tengo tan fresco todo lo que ha pasado. Exacto. Y aparte ha habido cosas nuevas de este año. Ah, ¿de este año? Sí. Ah, wow. O sea, la resolución del juicio y todo. Entonces yo un poco voy a fungir como si yo fuera ustedes el público y hacer las preguntas en los momentos que me llamen la atención. Sí. Y queremos ver si funciona esta dinámica y nos serviría mucho si nos dicen, me gustaba más antes, fluía mejor o me gusta más ahora. Queremos escuchar, ¿no? Bueno, a todo esto... Salud. Salud. Entonces, a todo esto, un traguito de agua cada vez que diga a todo esto. No. ¿Cuál era la frase? Que era... Modelbot. Modelbot. ¿Quién es Elizabeth Holmes? Porque aquí hay una origin story, aquí hay una historia de origen bien interesante. Okay. O sea, te va a llamar la atención. Elizabeth Holmes nace en 1984, o sea, es 5 o 6 años más grande que nosotras, en Washington, ¿ok? Su papá era vicepresidente de... ¿Adivina de dónde? Enron o algo así. Sí, ¿cómo lo leíste? No, real no, te lo juro, no lo leí. No, eché una bandada así de que Enron es el clásico. Sí. Era, oh my God. Sí, pero ¿qué crees? Creemos que no tuvo nada que ver en el fraude. Okay. O sea, no hay nada, por lo menos no hay nada como documentado de que él haya tenido que ver, pero a ver, era vicepresidente, o sea, tenía un rol relativamente alto. Que bueno, ya a estas alturas del caso de Enron ya sabríamos la verdad, ¿no? Yo creo que sí, está hiperdocumentado el caso. Y además, después de trabajar en Enron, cuando quiebra y todo eso pasa, se va a trabajar a muchas instituciones del gobierno. Siento que si de verdad le hubieran encontrado algo, claro, no hubiera sido ese su... vamos a darle el beneficio de la duda. Ajá. Pero me pareció muy chistoso que... ¿No? Ahora, lo que sí creo que es importante del origin story y de como de dónde vienen sus intereses o como lo que a ella la mueve, es que Elizabeth viene de una historia familiar en donde varias generaciones atrás eran de las familias más ricas de Estados Unidos. Ok. Y eso se acaba. ¿No? Es como de esas historias como de abuelo rico, hijo más o menos, nieto pobre. De esas como historias como de varias generaciones de mucho dinero y que como que se lo fueron acabando y pues ya como que después ya acabaron, no eran pobres, pero como que vivían, no quiero decir traumados, pero vivían mucho como en esta historia añoranza de añoranza. Es que nosotros fuimos una de las familias más ricas de Estados Unidos. Esta añoranza y como esa frase, no sé si has escuchado esa frase como de tiene más un pobre que era rico, o sea, un rico que empobrece que un pobre que enriquece, o sea, como esa como banda que es como, sí, ahorita ya no somos ricos, pero tenemos sangre azul. Sí. Y añoran mucho esa época en donde eran ricos y se hablaba mucho de, es que tu tatarabuelo, no sé qué. Entonces, como que yo sí creo que Elizabeth como que creció un poco añorando volver a ser lo que fueron. Totalmente. Esa parte de la historia no me la sabía. Es súper interesante. Aunque nace en Washington, crece por Houston, como en un, no suburbio de Houston, pero como cerca de Houston.
Lo cual es interesante porque ahora acabó otra vez cerca de Houston y ya les voy a contar por qué. Recientemente, sí. Pero bueno, después les cuento, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. duro. Pero bueno, esta mujer sí era el estereotipo de founder de tech. Era una niña hiper inteligente, súper dotada. Desde preparatoria era súper buena en programación. Y su primer su primer negocio, vamos a decir, lo hizo en high school, en prepa, pero no era de que vendía quesos. Así. Ya sabes, o de que le daba clases de matemáticas a sus compañeros. No. Vendía unas cosas que se llamaban C++ compilers, ¿ok? Que básicamente lo que eran como unos traductores del lenguaje C++, que es un lenguaje de programación, para que se pudieran usar como en una computadora normal. O sea, algo muy elevado. Ni entiendo. Uh-huh. Y se los vendía a universidades chinas. Ah, wow. Sí, muy loco, Ok. muy loco. Físicamente la tengo muy marcada en mi memoria. O sea, su foto y cómo era su cara y los ojos muy abiertos y el pelo güero como en un chongo. O sea, sí tengo mucho en la cabeza. Es como que es chistoso cuando ves una serie. Muchas veces a la actriz la traes más sí. en la cabeza, pero en este Sí. caso a ella en particular la Sí. tengo muy grabada. Ya. Sí. Sí, igual acá podemos poner Una foto. una foto para que... pero bueno, otra cosa que la caracteriza mucho en su personalidad es que ubicamos como el atuendo de Steve Jobs. Por supuesto. El Ella siempre mismo atuendo, o sea, como el... cuello de tortuga negro, como que peinada para atrás, boca roja, este mismo atuendo de yo quiero ser la Steve Jobs, pero femenina. ¿Y sabes qué? Que volvemos a lo mismo, como de que todo es cómo manejas como las relaciones públicas y los medios, porque la verdad es que muchos medios, en sus épocas como de súper éxito, sí le hacían el símil de la nueva Steve Jobs. Como que no sé si eso como jugaba ¿no? Algo importante como en ese rollo, como para hacerse la fama de soy la nueva Steve Jobs. O sea, como que se vestía como él. Que justo alguien me dijo el otro día como, the brief is in the comments. O sea, la carnita del marketing en realidad está en los comentarios, porque igual ella jugó un poquito el papel, vio cómo respondieron los medios y dijo, de aquí Claro. soy, ¿no? O sea, O se vistió cuando le empezaron a decir que era la nueva Steve Jobs y dijo, de aquí me agarro. me agarro de este personaje. Me empiezo a vestir como él, ¿no? Pero bueno, estudiante de Ingeniería Química de Stanford. Como que siento que siempre hablamos de Stanford, ¿no? O de MIT, sí. Y bueno, mientras era estudiante de química, un dato curioso es que ella dice que en Stanford la violaron. Ah, wow. Sí. No sabía esa pieza de la historia. Sí. Pero bueno. Eso ella, no lo llevó a juicio ni nada. No. Pero Ok. como que en algún punto, cuando era famosa, como que hizo el anuncio público como de que yo, mientras estudiaba en Stanford, tal. Ay, qué duro, wow, qué horror. Sí. Pero bueno, ella trabajaba con un profesor que se llamaba Channing Robertson. Okay. Mientras estudiaba en Stanford, era un profesor de química de la universidad. Y hubo un verano que se fue a Singapur a hacer una pasantía. Y muy interesante porque trabajó, y ahora te va a hacer como todo sentido, porque trabajó en un laboratorio que se dedicaba a detectar el SARS Ah, claro. en muestras muy pequeñas de sangre y moco. Entonces, como que siento que por ahí como que algo se le despierta, ¿no? De esta idea como de muestras pequeñas de sangre, que ahorita vamos a entender por qué lo digo. Pero regresa de Singapur, como muy metida en este papel de me encanta la investigación, quiero cambiar el mundo, o sea, como que quiero, ¿sabes? Como quiero cambiar la salud. Y decide dejar Stanford. Obvio. Obvio. Yo creo que si sacamos una estadística de cuántos dropouts, o sea, gente que se sale de la universidad tenemos, nos vamos al 50%. Sí, son un buen. Son un buen. Sí. Pero a ver, estaría interesante ver la estadística de cuántos dejan la escuela y y nunca hablamos de ellos. No, y también O creo que hay sea, de escuelas a escuelas, Sí, ¿no? sí, creo que ya O sea, lo hemos dicho. yo me esto, puedo pero- hacer burla de mí misma. O sea, no es lo mismo dejar la Anáhuac que dejar Stanford. Sí. No, Bueno, pero pero está peor dejar Stanford porque tienes esa oportunidad, Sí. ¿o no? Pero igual ya aprendiste suficiente en 2 meses, no sé. Sí. Y en la Nahuac. No. O sea, entonces sí. Bueno, y entonces decide dejar Stanford, invita a Channing a irse con ella a fundar una empresa. Pero lo más interesante es que la empresa que funda
lo que hacía eran unos parches para que te ponías el parche y como absorbías la medicina por medio del parche. O sea, no tenía nada que ver con las pruebas de sangre que después vamos a ver. Okay. O sea, la primera cosa que hacían Ah. era como que desarrollaron unos parches por el medio de los cuales te pasabas la medicina. Claro, pues, tipo el parche anticonceptivo, yo lo usé Tipo. muchos años. Ujú, Ah, tipo. ok. Y muy rápido después como que empiezan a cambiar y se les ocurre esto de que es el fin como último de Theranos, que es poder sacar un test de sangre para cientos de enfermedades. Con una gota Con de una sangre, gota de ¿no? sangre. Que me acuerdo que ella en alguna entrevista que vi, sí toca este tema de quiero cambiar el mundo y la salud, pero también dice, es que yo en lo personal le tengo muchísimo miedo a las agujas y la gente no se hace estudios y análisis de sangre porque te tienen que sacar tubos y tubos de sangre y yo voy a cambiar esto. O sea, como que también Sí. se lo hace medio personal, ¿no? Y además, no solo eso. O sea, esta es su historia que ya hemos hablado mucho como de lo importante que es contar o sea, este PR. el storytelling. Pero el producto es increíble. O sea, el producto que promete es increíble porque bajas el costo de las pruebas significativamente. O sea, Claro. imagínate que en vez de que te tengan que sacar, que te tengan que tener ahí 1 hora sacándote sangre, que tengan que mandar los tubitos de sangre a otro laboratorio, Claro. que tal y tal y tal. O sea, acá Que es pase como, por múltiples máquinas, que hagan análisis para múltiples enfermedades. O sea, operativamente está súper complejo. Claro, y aquí es como una gotita de sangre y con esa gotita de sangre te pueden sacar 200 tests. Tan increíble que era falso. Sí, exacto. Pero el punto es que levanta su primer $1,000,000 lo levantó en cuanto se salió de Stanford. Ok. Y esto es 2003, ¿no? O sea, funda la empresa 2003 y en 2004 levanta 7 millones y en 2005 16 millones. Wow. Sí, o sea, como que empieza a levantar mucho dinero muy rápido. ¿Por qué eso? O sea, ¿sientes que es porque traía el tema de el pedigrí de Stanford, porque la idea era muy buena, porque la industria era muy revolucionaria? O sea, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que es la suma de una gran emprendedora, o sea, lo que parecía ser una gran emprendedora, muy inteligente, con el apoyo de un profesor ultra prestigioso de Stanford, que estaba asociado con, o sea, que estaba como en el barco, y que venía de Stanford, obviamente, que el producto sonaba espectacular. O sea, ¿a ti te prometen eso? Claro, obviamente. Y dices, wow. wow. Eres una empresa que hace test clínicos y quieres ser el primero en tener ese producto. Claro. Claro. Entonces, creo que eso como que, sí, es el FOMO de decir, yo quiero ser el que fondea a la empresa que va a cambiar el mundo de los exámenes clínicos y vete tú a saber lo que venga después, Claro. ¿no? Si esta cuata puede hacer esto, pues también qué más puede El hacer. siguiente producto que saque, o sea, va a curar el SIDA y el siguiente el cáncer, ¿no? Claro, o sea, como totalmente. que te imaginas y como que te proyectas. Voy a revolucionar la salud por todos lados. Claro. Es una locura. Y esta parte, o sea, te convencía. O sea, realmente decías, esta mujer quiere cambiar el mundo. Y creo que en ese punto probablemente lo creía. Yo ¿no? también creo. Como que volvemos a lo mismo de que de repente se empiezan a enredar y ya sabes como eso de que las mentiras te enredan y te hacen mentir otra vez. Y entonces esa nueva mentira te hace que mientas otra vez y de repente no hay salida. Siento que un poco le pasó esto a ella. O sea, legítimamente creo que empezó con una buena intención. Ok. Yo creo. Y se le salió de las manos. Yo creo. Ok. Entonces sacan la primera máquina que se llama Edison, me acuerdo. que era como pues, esta máquina en donde se supone que metías la gotita de sangre y te sacaba como todos estos resultados. 200, Ajá. Y para 2014, recordemos que 2013 se funda, o sea, 10, 11 años después. O sea, 2003 se sale de Stanford, ¿no? Entonces, Claro. de 2004 a 2014. Para 2014... Claro, pasan 10 años Ujú. en investigación y fondeadas. Sí. Perdiendo lana, obviamente, Sí. porque no tenían nada que Pura vender. investigación, pura promesa de lo Ok. que se viene y tal. La empresa ya está evaluada en $9,000 millones. Sin un producto. Ujú. O Bueno, sea, tenían vivo. esta máquina, ya habían sacado la máquina Ok, pero funcionaba. y ya estaban, o sea, como que aquí empiezan a cerrar muchísimos clientes. Ok. Ujú. Wow. Elizabeth tenía 50% de la empresa, ¿ok? O sea, Elizabeth valía 4,500 millones de dólares. Ujú. En ese tiempo. Y se convierte en la mujer más joven en ser billonaria Menos de 30 tenía. y hecha ella. Claro. Self-made. Claro, por su propia cuenta. Por O sea, su cuenta, no por porque su- su familia le invirtió, Claro. más bien porque quién sabe quién le estuvo invirtiendo millones de dólares para crear esto. Claro. Silicon Valley estaba vuelto loco, George Schultz, que aparte no tenía nada de experiencia en temas como de ingeniería de salud y tal, pero era como muy
respetado en la industria. Inversionistas famosos, échate la lista. Dura. Carlos Slim. Carlos Slim Carlos Slim. era inversionista entera, ¿no? Sí. Los fundadores de Walmart, 150 millones le metieron. Wow. Carlos Slim, 30 millones. O sea, los fundadores de Walmart me hace muchísimo sentido porque pues en el Walmart eventualmente Venderían, podrías tener sí, ese test, ¿no? Sí. El expresidente de Fox News. El expresidente de Fox News le metió 125 millones y acabó vendiendo su parte en $1. Esto es un fun fact. Chistoso. Sí. Ok, duro. Sí. Y ahí, 2014, lo que hablábamos, empieza a firmar relaciones comerciales con Walgreens, O sea, aseguradoras. Pasan 10 años en lo que ella tiene un producto viable y una vez que tiene ese producto viable es como empezamos a vender esta maquinilla que ya cree 10 años. Sí. Todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz. Cierra deals con Walgreens, Safeway, o sea, súper aseguradoras, clínicas, Capital Blue Cross, o sea, ¿sabes? Como que hospitales. O sea, empieza como que a crecer y a cerrar como relaciones comerciales importantes. O sea, como ya estamos hablando de Walgreens. Fíjate que me estoy estamos- acordando que en la serie, justo que ella habla de que la relación de Walgreens era como la más lucrativa en el futuro, ¿no? Porque Walgreens va a tener estos centros donde van a hacer los exámenes con la máquina esta Edison y luego van a ser nuestros socios y es como una historia muy profunda con el tema de Walgreens. Ujú. Sí, o sea, Walgreens había sido como un deal Grande. importante. Ajá. Carlos Slim se asocia para traerlo a México. Ujú. O sea, muy cañón. Incluso en 2015 firma con el estado de Arizona, o sea, échate esta, cambiar la regulación para que en Arizona ya no necesitaras una prescripción médica para poder hacerte un test. Wow. O sea, estás hablando ya de que está en las grandes ligas con los gobiernos manipulando la ley, pues obviamente para que se firmaran más, o sea, se compraran más tests. Claro, y hubiera más acuerdos comerciales. Ajá, y a su vez, exacto, firmaran más En su acuerdos junta comerciales. directiva me acuerdo que había como jugadores muy relevantes, ¿no? O sea, Sí, es que había, sí. se codeaba con todo mundo y en ese momento, en el 2013, todo mundo estaba metido en este show. Sí, y los que no tenían FOMO, ¿no? Ya hemos Claro. hablado del FOMO. Sí. Entonces, en octubre de 2015 Ok. viene el empleado, o sea, ya sabes que siempre todo sale a la luz por un empleado, ex empleado. Borracho. No, este estaba sobrio. Sobrio. Sí, este estaba sobrio. Ex empleado Tyler Schultz. Ok. Y si te trae el recuerdo que ya habíamos hablado de un Schultz, es que Tyler Schultz era nieto de George Schultz, Que estaba en la inversionista, ajá, y en la junta. Que George Shultz era exsecretario de Estado y también era amiguito de George Bush. Sí, o sea, Entonces un cuate era muy político. relevante en la política americana. O sea, me acuerdo que justo en la serie ponen como de esas casas de estilo Succession de la Ajá. serie, donde está este cuate como George Shultz de un lado de la mesa y llega el nieto y le cuenta del otro lado. O sea, es como, no sé, es Pero surreal. aparte, o sea, el abuelo no lo apoya, ¿eh? Esto está cañón. Ah. Ajá. O sea, espera. O sea, Tyler Schultz no fue con el abuelo primero. Tyler Schultz fue con un periodista de The Wall Street Journal. Ah, fuck. Ajá. O sea, un periodista que se llama John Carreyrou, Ok. que es un ganador de Pulitzer, o sea, un periodista hiper Renombrado. renombrado, como pues, muy confiable, ¿eh? Y entonces como que John Carreyrou hace una investigación a fondo. O sea, como que Schultz medio le cuenta Pero por le dice, encima date con y esta le dice como que no todo lo que están diciendo allá afuera es verdad, como que a mí no me consta que la máquina funcione, o sea, como que cositas así. Y entonces, este periodista hace la investigación. ¿Y qué encuentra? ¿Estás lista? Estoy lista. Me estoy tratando de acordar, pero no me acuerdo. O sea, Ok, no al 100. ahí te va. Solo 15 de los 240 exámenes que ellos prometían que su máquina estudiaba, pasaban por la máquina. O sea, solamente la máquina, además de que con resultados Preocupantes. no determinísticos, Ah. o sea, no con probabilidades altas de estar correcto, solo 15 tenían, o sea, solo para 15 exámenes podían hacer el O examen sea, ahí. 225 exámenes, ¿qué pasaban? Compraron máquinas Siemens, que era la marca como habitual de los estudios de toda la vida, y los corrían en la máquina Siemens. Ya me acordé de una parte de la serie donde se ve que tenían como el laboratorio
Tras oficial bambalinas. y el laboratorio tras bambalinas, donde trabajaba otro equipo totalmente diferente, y esta cuata empieza a tener como estrategias para que esos dos equipos no se hablen, No se conozcan. no se conozcan. Sí, está cañón. Pero espérame, me faltó un dato súper importante. Los pasaban en esas máquinas, pero acuérdate que esas máquinas requieren una cantidad importante Claro, de los sangre. tubitos clásicos de los sangre. tubitos. Y como ellos nada más sacaban una gota de sangre, lo que hacían era diluir esa sangre y esa sangre diluida es la que pasaban por la máquina a otra. O sea, Es una locura. Una máquina que locura. está diseñada para que pases 4 mililitros de sangre y le pasas Sí. media gota. sí, o sea, No te va a dar obviamente un buen no te resultado, daba es un obvio. buen resultado. Claro. Entonces, los resultados eran terribles. Y este periodista, Carey Rue, asegura que cuando, o sea, haz de cuenta que el equivalente a la FDA, que la FDA es como el COFEPRIS o como la institución que regula Sí, el consumo. las medicinas y estos temas, hay un equivalente para esta institución en temas de exámenes de sangre que se llama la CLIA. Ok. Y lo que dice Carey Rue es que ellos hicieron trampa cuando fueron autorizados o aprobados por esta institución. Ah. Entonces, no especifica cómo fue la trampa, que estaría interesante saber si fue como pagarles, o sea, que si fue corrupción o fue más bien como... Engaños. sí, o sea, como que modificaron los resultados o no sé. Pero bueno, el chiste es que sale este artículo, que fue como la bomba estalla, y lo que Elizabeth Holmes contesta públicamente es que dice, esto, pero así, con esto es lo que pasa cuando uno lucha por cambiar algo. Al principio piensan que eres loco y después te resisten, te ponen trabas y de repente, cuando tienes la fuerza para combatir a estas trabas, cambias el mundo y todos te aplauden. O sea, yo creo que ella se creía esta locura. Yo definitivamente creo que en este caso, o sea, ella sí está embarrada en la porquería, en estas mentiras, porque en este caso también, o sea, los inversionistas querían ver la máquina. Era un producto físico. No es lo mismo como un chip. O sea, ¿cómo sabes tú como inversionista si un chip funciona o no funciona? Pero cañón. un análisis de sangre, pues yo puedo ver una máquina. Cómo lo pasan y que- cómo se... Ajá, exacto, ¿no? O sea, es como un producto físico. Entonces, ella ya estaba engañando a todo el mundo. Decían que a los inversionistas como que les sacaba sangre para enseñarles el producto y les daba una vuelta por las oficinas y luego regresaba y les decía, estos son sus resultados, estaban falsificados. Y creo que ella sí estaba embarrada hasta las narices de porquería y de fraudes, pero también creo que ella se empezó a crear, o sea, a creer este como complejo de Dios, este God complex también. que dicen, donde está diciendo como, esto me está pasando, pero eventualmente voy a cambiar al mundo. Y ella ya tenía mucha lana para este momento, ya llevaba 11 años emprendiendo, 12 años. Entonces, no era su primer acercamiento a esto. Yo ¿no? también O sea, creo que como que... son dos, esta es una historia muy diferente a las demás en el sentido del tiempo, porque son muchos años de fraude. Sí. O sea, es una década. De engaño. De Y que, engaño. no me acuerdo en qué capítulo decíamos que muchas veces cuando pasa tanto tiempo, te lo empiezas a creer. Sí. Como los actores, que hacíamos la alusión a la película de Narcos, que el actor ya se creía Pablo Escobar y se despertaba en su casa y creía que era Pablo Escobar. Sí. Entonces, pasa esto. Totalmente ¿no? de acuerdo. O sea, sí creo que ella ya estaba... Es una retórica que llega a un punto en donde te la crees, ¿no? Sí, y además, o sea, es necesario para que tu empresa siga, que tú sigas habitando este personaje, Sí. que es o sea, que tiene este complejo de Dios y está muy cabrón cambiarlo en tu cerebro. Bueno, el chiste es que esta mujer sale y dice como, me están tratando de sabotear mi estrategia de cambiar al mundo, yo tengo una misión Yo y yo quiero quiero hacer hacer el esto. bien y tal. Y internamente se adoptan como un canto que era como, fuck you, Carey Rue, fuck you, Carey Rue. O sea, como que tenía toda la empresa en esta secta de nosotros vamos a cambiar el mundo y nos están impidiendo. Pero los empleados medios se daban cuenta también, Pues yo ¿no? pensaría, ¿no? O sea, igual y los empleados como de corporativo y, o sea, no sé. O sea, me cuesta imaginarme que los que estaban en el laboratorio sabiendo lo que hacían, Muy. o sea, complicado. fuck you, Carey Rue. Sí, no. O tenían acciones en la empresa y entonces como que, o sea, vete tú a saber cómo están los intereses. Como pasa muchas veces en estas empresas donde el culto a la persona se vuelve tan fuerte, Sí. que se te olvida ver que es un ser humano con defectos. O sea, estamos hablando de que ya la gente la veía como la diosa de Silicon Valley. O esta mujer los tenía como en un speech de, ahorita estamos haciendo esto en lo que acabamos de desarrollar la tecnología, pero van a ver que se va a lograr al final. O sea, vete tú a saber cómo manejaba ella como la política interna, en donde la cultura sí era de, ellos creían que o sea, ellos querían a esta mujer. Sí.
¿no? Y entonces empiezan a salir ya varias cosas a la luz. O sea, como que Carey Rue es el primero que como que explota y entonces sale Financial Times, ¿no? Y Financial Times dice que Theranos no tenía deals con Pfizer y GlaxoSmithKline, como ellos habían alegado públicamente. Entonces, pareció a lo que en el capítulo pasado decíamos, ¿no? Que American Express y que American Express no era su cliente, ¿no? Pues aquí, parecido. Fortune encuentra discrepancias en el monto que había anunciado que habían levantado. O sea, hasta cuestionar si el dinero, si el dinero era real. Uh-huh. Y New York Times descubre que la junta directiva se había reducido a solo 5 personas del super equipo que tenían, que habían publicado que eran parte de la junta, ¿no? Entonces, y estos 5 personas no tenían nada que ver con los que inicialmente se habían anunciado. Que eran toda esta elite. Que era toda esta elite. Entonces, podríamos como conectar los puntos y asumir que esta gente se da cuenta que como que esto no va a llegar a ningún lado, como que no, se van y luego traen a 5 personas que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Claro. Entonces, bueno, enero de 2016. A ver, volvamos a recordar los tiempos. 2014 es cuando le empieza a ir increíble y 2015 estalla la bomba. Ajá. Entonces, enero de 2016, la FDA pausó la operación de la empresa. Dijo, no, ahorita no van a emitir ningún examen hasta que entendamos si lo que está pasando es real. Ajá. Wow. Sí. Y algo muy importante es que Medicare tenía de proveedor a Theranos. O sea, Medicare, que era como, ya Medicare no existe, pero era esta como salud pública, o sea, como el Obamacare, que se le conocía normalmente. ¿No? Y quitan a Theranos de proveedor. Y eso pues es un golpe, además, público brutal. Claro. Para este punto ya tenían demandas de inversionistas, farmacéuticas, el estado de Arizona, que hasta había cambiado una ley por ellos. Y se eliminaron los contratos con Walgreens, Safeway, las aseguradoras. Me acuerdo que con el contrato de Walgreens fue muy específico porque ella tenía una forma de aplazar las cosas. Uh-huh. O sea, decir, es que tenemos este problemita, déjame, y lo aplazaba y lo aplazaba y lo aplazaba. Y eventualmente dicen como, oye, esto no lo podemos aplazar más. Ya tenemos construidos los centros de salud como aunados a Walgreens, porque iba a estar el Walgreens y luego un centro de salud aunado. Sí. Y ya los tenemos construidos y qué vamos a hacer. Y la demanda de Walgreens es súper relevante porque son muchos millones de dólares que perdió Walgreens. O sea, fue una locura. Sí. No, cañón. Y para marzo de 2016, o sea, 2 meses después, reciben una carta de Medicare, bueno, del CMS, que era como el instituto que administraba el Medicare, y le dicen, no están corrigiendo los problemas que les dijimos, ¿sabes? Como que no están entendiendo ni las regulaciones, ni lo que tienen permitido hacer, ni lo que no tienen permitido hacer. Y si no corrigen estas deficiencias que ya les habíamos hecho saber, la CMS puede ponerles sanciones. ¿Y qué tipos de sanciones? Es prohibir la venta, la empresa, o sea, que Holmes no pueda, o sea, que Holmes y en ese momento Sonny Balwani era como el que operaba la empresa. Que también era su novio y era una relación muy complicada. Muy tóxica. Sonny Balwani y Elizabeth Holmes, una historia tremenda. Esta yo no me la conozco tanto. O sea, Sonny Balwani es por muchos visto como el culpable del cambio de personalidad de Elizabeth Holmes. Porque es significativamente más grande que ella. Uh-huh. Entra cuando ella está como que en el tope sintiéndose Juan Camaney. Se hacen novios, se van a vivir juntos. Ella era la jefa de Sonny, pero Sonny era el que le metía las ideas. Mucho. Era el que le decía, no te preocupes, vamos a esconderlo de Siemens acá atrás. Tú tranquila. Y fue su facilitador mucho tiempo. Wow. Para mí es una relación complicada, pero Elizabeth Holmes ya estaba atorada hasta la garganta. Pero sí Sonny tiene un papel muy relevante en esta historia, sobre todo porque después de que todo mundo empieza en esta era que estás diciendo que ya es 2017, ¿no? 2016. Donde la gente ya se está alejando de Holmes porque ya es medio que persona non grata. Sí. Sonny es de los pocos que le queda cerca y que le sigue diciendo, yo te apoyo y yo creo en tu sueño y tú sigues haciendo esto y estamos cambiando al mundo y se va a lograr. Entonces, porque además, para ahí, Sonny estaba fungiendo ya como ¿cómo decirlo? Como una muralla entre los empleados y Elizabeth. Ya nadie podía hablar con Elizabeth a menos que hablara con Sonny. Entonces ya ahí hay un tema. Te voy a decir una cosa, en el juicio, que digo,
bien, ahorita en un ratito hablamos de eso, a ella no la acusan de todas las repercusiones que tuvo todo este rollo en la salud de las personas y lo acusan a él de eso. Y a ella solo la acusan la Comisión Nacional de Valores, o sea, de la Bolsa. La Comisión Nacional en México, ¿no? Pero la SEC en Estados Unidos la acusan a ella de el fraude hacia los inversionistas, o sea, como la mentira a los inversionistas, la pero parte como que administrativa. Sí, o sea, como que su relación, o sea, su responsabilidad se limita a la parte en donde le mintió a los inversionistas y la responsabilidad de Sony es la parte del producto en sí. Es que, a ver, o sea, ese punto ni siquiera lo había pensado, porque no solamente es un fraude a los inversionistas, porque es un producto que se usaba para salud. Sí. Y había gente que tuvo diagnósticos Falsos. Incorrectos. Y eso es una locura. Imagínate las repercusiones en salud pública, porque además estabas hablando de que Walgreens, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, no fue de que un laboratorio. Era algo era masivo. algo a nivel nacional. Eso es una locura. Y Medicare. Este Sony es un personaje, tremendamente extraño. Sí. Pero bueno, entonces, abril 2016, la Comisión de Bolsa de Valores, que es la SEC, y el Departamento de Justicia ya habían emitido citaciones para Theranos sobre el tema que te digo de responsabilidad hacia los inversionistas. Junio de 2016, o sea, ve cómo pasaron, o sea, de 2 meses en 2 meses. Ajá. En junio de 2016 se revalúa, o sea, acuérdate que valía $9,000 millones la empresa y Elizabeth tenía el 50%, ¿ok? En junio de 2016 se revalúa la empresa, o sea, como que se hace una baja y se dice que vale 800 millones, que igual se me hace un dineral. Pero 800 millones de 9,000 millones. Sí. Y lo más interesante aquí es que de 800 millones, que ella dice que tenía el 50%, pero acuérdate que en Venture Capital, en el capital de riesgo, los inversionistas siempre piden como acciones preferentes y como que se cubren para que en casos de liquidar la empresa o tal, ellos siempre tengan preferencia. Claro, ellos se les pagas primero. Entonces, esto significaba que ella, su valor era 0. O sea, aunque tenía 50% de la empresa en papel, sí, claro, porque sus como acciones, habían entrado los inversionistas a una evaluación de $9,000 millones, pues estos cuates decían, a mí me vas a regresar mi dinero, he invertido billones en esto y yo voy a ser la primera. O sea, a ti te van a tocar 0 pesos de lo que caiga. A ella le tocaban 0. O sea, en un día, de repente, de los 4,500, billonaria, ya no valía nada. Agosto de 2016, es que todo va como... Theranos presenta como la data de la compañía como en una como evento de químicas, no, como de temas químicos y de medicina y tal. Y dice que ya sacó una nueva máquina, que la Edison ya era cosa del pasado. O sea, imagínate lo cañón, que no se rendía. No se rendía, ella dijo, lo voy a lograr. Y entonces saca otra máquina que se llamaba Minilab y sigue intentando y sigue intentando. En octubre de 2016 despide al 43% de la empresa. Pero sigue intentando con el Minilab y dice, lo voy a lograr. O sea, mi misión. Ahí en ese momento ya se discutía si era físicamente y químicamente posible lo que planteaban. O sea, se empezaba a discutir como, a ver, esto no se ha hecho porque no se puede hacer. O sea, ya estaba la cosa de que chance no es posible lo que está soñando. Sí. Pero me pregunto, ¿cómo no se lo cuestionaron antes? La gente que sabía de esto, o sea, no digo yo, ¿no? Pero los químicos, o sea el profesor de Stanford. Yo creo que se lo cuestionaron. Ya no volvimos a saber nada de él. O sea, yo creo que muy pronto él dijo, esto no tiene ni pies. Yo me voy de aquí, o sea, esto no va a ningún lado. Porque si te fijas en la junta directiva, todos cambiaron. Y yo creo que este cuate muy rápido salió y no supimos nada de él. Es que, a ver, al final del día creo que una cosa es soñar que puedes hacer cosas grandes y otra cosa es un momento de decir, es hora de echarnos para atrás y ver qué estamos haciendo mal y cómo podemos hacer el cambio en el objeto de la compañía. Pero la pregunta es, ya que mentiste tanto y ya que como que... Tienes que seguir mintiendo. ¿Qué haces? Seguir. O sea... Seguir. O sea, está cañón. No hay más. O sea, estás hundida en caca hasta la garganta. O sea, está cañón. ¿Cómo te sales de esa? Llevas mintiendo 13 años. Esta no es una historia de un documento, una multiplicacioncita. O sea, esto es que son 13 años de mentiras y mentiras y mentiras. De toda la empresa basada en algo que era una mentira. A tus clientes. Clientes que son personas. A tus clientes que son empresas. Al gobierno. A tus inversionistas. A tu junta directiva. A tus empleados. O sea, de verdad que sigues. Porque sigues o te suicidas. Sí.
O sea, me sorprende que no se haya suicidado. No, está Genuinamente, esta es una historia de súper qué ansiedad vivir con eso, ¿no? Es que no, y qué ansiedad, qué enfermedad mental estamos hablando ya. O sea, aquí creo que ya estaba, yo creo que sí es una persona medianamente no psicópata, porque la verdad que en la serie sí la pintan como una mega psicópata. Es que yo creo que... O sea, sí. en la serie sí te das cuenta que ella está como creyendo y se habla al espejo y empieza como... O sea, sí la ves como una psicópata que está tratando de ver por este bien último que salvará al mundo, pero realmente está desconectada de la realidad y disasociada de todos los seres humanos que están pasando por un mal momento por su culpa. Sí. No, está cañón. Loca. Y yo creo que en general en estas historias siempre es psicópata el protagonista. O sea, en muchas. Sí, en muchas. Y a ver, entiendo si de Se repente... lo creen y luego... ¿Y sabes qué es lo más cañón? O sea, ahorita vas a hablar del juicio, ya del tema de que la condenan. O sea, hay un cambio en su persona muy fuerte que ella todo el tiempo, hasta marzo del 2018, que es donde estamos entrando, habla con una voz así, como grave, en todas sus entrevistas. Y es como que... Así, güey, literal. Sí. O sea, que se ve súper fake. O sea, Claro. vamos a poner un clip. Y está como así. Yo estoy tratando de cambiar el mundo. Y en eso, güey, marzo 2018, que... ¡Ay, pobre de mí! Pobre de mí. Y es como, what the fuck? O sea, es como la voz de Yuya. Sí. O sea, que la gente no sabe si es cierta o no, pero no sabemos todavía, Pero ya sabes. cuando son tan extremas la diferencia. O sea, I believe the individual is the answer. I'm not sure exactly, but I'm not completely sure. And if you would look, what are the source of funds for these accounts? Just my paycheck from Theranos. pero sí es una locura como ella trae esta personalidad súper masculina y fuerte y en eso empiezan a salir estos y hace un switch muy fuerte, se quita la boca roja, se quita el cuello de tortuga, empieza a hablar así y es más, hasta en algún punto del juicio llega embarazada a los interrogatorios y hay mucha especulación de que el embarazo fue planeado en ese punto para que ella estuviera Para dar embarazada y lástima. se viera como esta figura maternal como más suave que la pasó mal. Ay, no, qué loca. Y yo creo que es cierto. Qué loca. Fue crazy. Crazy. Pero bueno, marzo de 2018, la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores, pero de Estados Unidos, levanta cargos de fraude, no solo contra Theranos, o sea, específicamente contra, o sea, a nivel personal, ¿no? Contra Elizabeth y Bhagwani, diciendo que emitieron declaraciones falsas y engañosas hacia los inversionistas que creyeron en en Pfizer y del que- número de, o sea, de la inversión que había levantado y todo o sea, ese show. unas mentiras brutales. No, y de prometer que hacían, o sea, que se dedicaban a algo que luego, tras bambalinas, hacían otra cosa. Sí, estaba muy cañón. Tenían O un sea, laboratorio secreto de Siemens. O sea, si lo que tú dices, cuando iban los inversionistas como a visitar, les hacían todo el show. Les O sea, eso es daban- se más los mentira toreaban. que, sí. Todo el día. Y en marzo de 2018, es que esto está cañón. En marzo de 2018 llegan a un settlement, que es como un acuerdo extrajudicial, o sea, Ok. como afuera pues como que negocian con la SEC por una multa de $800,000 y 18.9 millones en acciones, que la verdad es que como sabemos las acciones de Elizabeth ni valían nada. O sea, no se iban a poder recuperar. No eran nada. Sí. O sea, $500,000 y 18.9 millones de dólares en acciones que, Bye. o sea, que no valían nada. $500,000 no era nada. Sí, exacto. De multa. Ujú. Obviamente, además, la instrucción de que ya no podían estar en el Consejo de Theranos ni dedicarse por los próximos 10 años a servir en una empresa, De salud. ni ¿no? siquiera de salud, o sea, en una empresa. Ah, wow. Como a nivel, o sea, dirigir ninguna empresa. Wow. Ajá. Además, que esto daba igual, pero que si la compañía lograba ser liquidada, o sea, como que si se lograba como recuperar de los activos que tenían, que ella no se podía quedar con nada hasta que regresara todo el dinero que debía. Pero pues esto ya sabemos que de todos modos ella Era ya, o imposible. sea, era imposible. Y ella no tenía un peso. Ajá. O sea, bueno, teóricamente, porque siempre que hablamos de estas historias de ella no tenía un peso, o sea, ella cobró un sueldo durante 13 años. No, o sea, tuvo bonos. pero de las acciones, Sí, pero vendió acciones también. bueno, O sea, ella tenía sí. seguramente, ¿no? En su Podría cajita haber como personal, ajá, acciones secundarias. dinero. Porque, o sea, si tenía el 50% de la empresa que no venía del dinero original como que le invirtieron, en esa parte como de seed, de capital semilla, ella tenía seguramente un buen Bueno, cachito de tan es así lanita, que güey. llega una negociación en donde $500,000, o sea, donde paga Ella. cash $500,000, ¿no? Algo tenía. Pero aquí hay una frase que para mí ejemplifica exactamente el problema que
resultó en todo esto. O sea, como que la raíz de todo este problema, que es Gina Choi, que era la directora de SEC, de la Comisión de Valores, de Bolsa y Valores de San Francisco, o sea, la directora, dice, y la voy a leer exactamente como dice. La historia de Theranos es una lección importante para Silicon Valley. Los innovadores que buscan revolucionar y alterar una industria deben decirles a los inversores la verdad sobre lo que su tecnología puede hacer hoy, no solo lo que esperan que pueda hacer algún día. Porque creo que ahí está la diferencia. Cuando tú dices, prometo, o sea, yo creo que vamos a desarrollar tal y tal y tal, eso es una cosa. Totalmente. A decir, nuestra empresa hoy hace tal y tal resultados. Y tal. Porque entonces el inversionista sabe el riesgo que conlleva y dice, Totalmente. confío o no confío en que este equipo va a desarrollar lo que me está diciendo. Que es un poco lo que argumentabas al principio con el caso de NVIDIA. O sea, es que NVIDIA sí les dijo la verdad. Claro. Claro, totalmente. Abril 2018, un mes después, liquidan a todos los empleados de la compañía y se declaran en quiebra. Ahora, viene lo bueno. Lo nuevo. Nosotros creemos que hubo un settlement, que hubo un acuerdo extrajudicial, ¿verdad? Pues no. O sea, bueno, 2018 liquidan a los empleados de la compañía y como que esta mujer, o sea, el juicio como que sigue, aunque había hecho como un acuerdo extrajudicial, el juicio no se acaba. Porque tiene varios cargos, ¿no? Porque, o sea, como que uno de los juicios se acaba con esta resolución, pero sigue otros cargos que tenía. Y mayo 2022, o sea, estamos hablando de hace 2 años, claro, vuelve a aparecer Elizabeth Holmes en los medios, o sea, regresa. Y se entrega. ¿Se entrega? Se entrega, pero nunca dice que sí planeó todo esto como un fraude. Sí, me acuerdo. Ella dice, creo que nunca perdí de vista mi misión, pero sí perdí mi narrativa. Eso es lo que ella dice. Esta historia se me convirtió en una bola de nieve que no nos permitió volver al punto de lo que queríamos hablar. Y a las 2 semanas de decir esto en The New York Times, se entrega a las autoridades. Noviembre de 2022, Holmes fue sentenciada a 135 meses, o sea, 11 años y unos cuantos meses. Pero lo que te decía, ella fue sentenciada por haber engañado a los inversionistas, no por todo el daño que hubo en los millones de clientes que confiaron en ella. Claro, y en la salud y en los resultados apócrifos. Y la mandan a una cárcel, como de cuello blanco, que le llaman de delitos de cuello blanco, que es una cárcel en donde todo es como más light. Okay. Ella acababa de parir a su segundo hijo. Wow. Sí. Y de hecho hasta le dicen que, o sea, vas a tener chance de amamantar, o sea, que te traigan al hijo, lo amamantas y vas a poder como convivir con tus hijos. Que, acuérdate que las cárceles gruesas de Estados Unidos... Sí, no puedes ni tocar al visitante. No, ajá. Y entonces a ella la verdad es que le dan como beneficio. Y la cárcel está en las afueras de Houston. Entonces, por eso al principio te decía que su destino estaba en volver a esa zona. Y Balwani, que es que no me aprendo el... Balwani le dieron 13 años de cárcel. Okay. A él sí, por todo el daño que le hizo a los... Más a la salud. A los clientes, a la salud. Wow, sí. Qué locura que su hijo, o sea, le puso a su bebé Invicta. ¿Invicta? ¿Literal? O sea, esto es un dato real. Sí, es cierto. ¿Qué? O sea, no, Invicta Norma. Estás en la cárcel. O sea, ¿cómo? La gente está tocada. Loca. Sí. O sea, además de que me pasa todo esto, le miento a los inversionistas, defraudo a gente por $9,000 millones de dólares. Del nombre de Invicta. Que digo, ella es gringa, ¿no? O sea, no sé si Invicta... Pues sí, no, porque es en latín. Claro. Es como raíz Nvidia, latina. que es latina. No, bueno, o sea, gracias a Dios el hijo se llama William. Que estábamos a 2 de que se llamara de que ético. Prófugo. O prófugo, peor. O sea, qué locura. A ver, creo que, o sea, es para cerrar este capítulo, para mí esta es una historia muy loca porque todos tuvieron la culpa aquí. Y ahí te va a qué me refiero, qué jugadores. Tuvieron la culpa los gobiernos, definitivamente, que no se metieron a revisar a fondo, porque sí debería de haber más filtros y no un cuate que va a revisar. Sobre todo en temas de salud. Claro, o sea, no un cuate que va a revisar una máquina y se lo torean por toda la oficina. Sí. O sea, perdón, pero se me hace ridículo. La segunda, la prensa.
O sea, también creo que vale la pena hacer una investigación más profunda de este tipo de casos cuando ya son 13 años. O sea, este cuate se esperó a que hubiera un whistleblower, o sea, un chismoso, que llegó con el chismecito de que resulta que no hacían los análisis ahí. Creo que también, bueno, sobra decir que tuvo la culpa Elizabeth Holmes, o sea, es obvio. O sea, Balwani. pero Balwani también jugó un papel súper importante. Los inversionistas. Y bien por el nieto de George Shultz. Sí. Tú muy bien, hermano. Sí. O sea, porque levantó la mano cuando esta cuata estaba en la cima del mundo y neta se quemó. O sea, porque en Sí, ese se momento pudo haber se quedado quemó. callado. Sí. El mismo abuelo como que Dijo, dijo cállate. estás loco, eres un Porque no niño. le convenía, estaba invertido Es en la obvio. empresa. Y además, a ver, es un niño que acaba de salir de la carrera, está ahí de Sí. intern, o sea, Sí, sí, sí. la verdad, perdón, pero es una locura. O sea, yo sí creo que ella tiene una parte como medio loca de creerse la historia y creer que podía lograrlo. Sí. Y en la serie se ve un poco eso. Pero sí también creo, o sea, más bien no creo que es una historia donde una mujer maquila todo esto desde el principio, como No. a mí me parece la historia tipo de Sam Bankman-Friedman. Bankman-Fried. Fried, que Sí. yo sí siento que él desde el día uno Maquiló. maquiló esto y se sentó en 100%. una hoja con su robotcito a hacer planes maquiavélicos. O sea, Con ella Model-Bot. con Model-Bot. O sea, ella me suena más a que se hundió en mierda. Y estuvo Siento que muy se le salió de complejo. control. Y un Se poco le como salió de control. antes de entregarse, lo que le dice a New York Times, siento que es como que es lo que quiere decir ella, ¿no? Que se me salió de control. Se me salió de control. O sea, no lo planeé así, pero Tenía de una repente idea, yo tenía- creía en lo que estábamos haciendo. perdí la narrativa, me fui por la tangente y esto valió gorro. Nuestra primera mujer fraudulenta. Pero Qué bueno, fuerte. podemos decir que no lo planeó. A ver, Ay, sí, pero vamos a asegurar. No estuvo tan mal. Ok. No más. Oigan, este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes. No se olviden de darnos comentarios, de suscribirse, de seguirnos en redes sociales, @Chisme Corporativo y @Soy Macarriba. Rosa Laura-López. Denos comentarios buenos, bonitos y baratos. Nos vemos el próximo martes. Adiós, banda. Gracias. ¿Cómo está metido el gobierno con...? 82 al 89. Bush. O sea, Bush. A ver, chécate, búscale. Pero Bush the first. Ok. Bush el original. Sí, yo. Ay, yo estaba viva. Bush el original. Ya nací pero yo no había nacido y sí me acuerdo de Bush, güey. ¿Y la guerra de Irak? ¿Qué onda?